Voy a grabar porque si no, después me retan los que no puedan ver la clase. Ahí sí, estamos grabando. Y dijimos que el potencial de reposo era el estado polarizado, el estado normal de la neurona, en el que la neurona lógicamente mantenía una carga negativa en el interior, ya eso se debía al cloro, de hecho por ahí anda dando vuelta el cloro, y también teníamos a los aniones no difusibles, que aparece ahí el término, pero que en realidad son los aniones, o que son iones orgánicos con carga eléctrica negativa. ¿Ya? Los aniones son negativos, son iones negativos, y los cationes serían, por ejemplo, el sodio y el potasio, que son iones positivos. ¿Ya? Los iones negativos, por así decirlo, o los aniones quedan en el interior. Los cationes o iones positivos principalmente se encuentran en el medio externo, y ahí es donde entraba particularmente el sodio. ¿Ya? No cerré el navegador. Voy a cerrarlo al tiro porque si no va a seguir sonando. Ya, ahí sí. Teníamos distintos tipos de estímulo, ya, principalmente. Ahí, lógicamente, si tienen alguna duda, me pisan el freno nomás y yo repito, ya. Teníamos potenciales de acción que para que se puedan conducir, ya tenían que pasar el estímulo umbral. Cuando el estímulo era subumbral, lógicamente, por ejemplo, ahí se ve un estímulo subumbral, es muy pequeño, ¿ya? Y no se puede, y no genera una conducción del impulso nervioso, ¿ya? Por lo tanto, si el estímulo era muy, muy sencillo, muy simple o prácticamente imperceptible, ya por muy pequeño que sea, no genera la conducción del impulso porque la neurona dice, ¿para qué voy a conducir un impulso si el estímulo no es tan fuerte? ¿Ya? Si somos capaces de pasar el umbral, lógicamente se activaba el potencial de acción y una vez que se activa, se lleva a cabo completo. ¿Ya? Se conduce el impulso sí o sí y siempre en una única dirección. Si el estímulo es supraumbral, quiere decir que es un estímulo continuo, un estímulo constante y que posiblemente va a despolarizar, en este caso, va a generar el potencial de acción sí o sí o repetidas veces, como se ve aquí en la figura. ¿Ya? De hecho, esta imagen estaba más clara que las que les mostré en la clase pasada, por eso preferí colocársela como la introducción o la recapitulación de lo que habíamos visto. ¿Ya? Bueno, y ahí aparece un poquito de lo que era el estímulo umbral, porque cuando se recibe un estímulo se abren los canales sensibles de voltaje al sodio, y si se logra llevar el potencial de la membrana desde los menos 70 aprox, ahí puede ser un valor que puede ser menos 75, menos 80, depende de la neurona, a menos 55, que también es un valor aproximado, menos 55, menos 50, se detona entonces el potencial de acción si el estímulo pasa esta barrera umbral. Nosotros dijimos que el umbral era como una valla que había que saltar. Y si chocábamos con la valla, la carrera se detenía y teníamos que volver a reiniciarla. ¿Ya? Esencialmente eso es el umbral. Potencial de acción, aquí con otras letras esencialmente, pero es lo mismo de lo que vimos en la clase pasada. D vendría a ser lógicamente el potencial de reposo, ya ahí activamos lógicamente el proceso con un estímulo umbral que sobrepasa la barrera y se genera el evento A, que es la fase de despolarización donde se abrían los canales de sodio, ¿ya? Por ende el sodio entraba, ¿ya? Y la neurona progresivamente se vuelve positiva. Después teníamos B, que era la repolarización, se cerraban los canales de sodio y se abrían los de potasio. Por lo tanto, el potasio sale de la célula y la célula progresivamente, al perder este ion positivo, empieza a hacerse negativa, 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 y el problema es que se hacía un poquito más negativa de lo que era el estado normal, ¿ya? Por lo tanto, teníamos que, como entre comillas, normalizarla. Teníamos que volverla a su estado de potencial de reposo, y eso lo hacía esencialmente la bomba de sodio-potasio, porque recuperaba el sodio, perdón, sacaba el sodio y recuperaba el potasio que habíamos sacado de más. Y ahí está la fase de nuevo de polarización, donde volvíamos a este estado, lógicamente, de normalidad. ¿Ya? Tres características del potencial de acción: unidireccional, que quiere decir eso, que va siempre en una dirección, en un único sentido. Eso quiere decir que si la dirección de la conducción es de izquierda a derecha, por ejemplo, no se devuelve, no se corta a mitad de camino y se devuelve a la izquierda. No, siempre es en un único sentido en este caso. Responde a la ley del todo o nada, que quiere decir eso, que si se activa, lógicamente el proceso se termina sí o sí, se inicia y se termina, no queda a medias. ¿Ya? Y podía ser una conducción saltatoria, y ahí fue cuando dibujamos algunos garabatos en una neurona que había dibujado yo ahí bien burda en Paint.
que se las dejé en todo caso ahí en mi garabato en el clase. ¿Qué factores afectan la velocidad del impulso nervioso? Todos estos factores son factores directamente proporcionales. Eso quiere decir que la velocidad del perdón, si aumenta la temperatura, la velocidad también aumenta. Si aumenta el diámetro del axón, también aumenta la conducción del impulso, la velocidad de la conducción del impulso. Y si hay más mielina, también la velocidad aumenta. Ya, por lo tanto, todos estos gráficos eran directamente proporcionales. Y ahí teníamos 10 distintos ejemplos. Ya, por ejemplo, ahí podríamos ver por qué el diámetro del axón lo afecta. Un diámetro más pequeño, un diámetro más ancho, esencialmente porque hay más sodio de ingreso, por ende la velocidad del impulso tiene la tendencia a ser más rápido. Es como una calle. En la autopista que tiene 3 pistas, por ejemplo, voy más rápido que en una calle que tiene una sola, ya, precisamente porque tengo más libertad. A los iones les pasa algo parecido. La vaina de mielina lo mismo, ¿ya? Si hay vaina de mielina, se generan pequeñas porciones sin mielina, en donde el impulso nervioso va saltando en estas secciones donde no hay mielina, ¿ya? Entonces se genera esa conducción del tipo saltatoria. Y la temperatura, que no aparece aquí como ejemplo, pero el mejor ejemplo es cuando me quemo, por ejemplo, la mano, sufro una pequeña quemadura, esa zona se vuelve muy sensible, ¿ya? Muy sensible al mismo calor, como también muy sensible al tacto o a otros estímulos, precisamente porque la temperatura afectó la conducción o está afectando la conducción del impulso, y por ende los receptores se vuelven también más sensibles porque son neuronas, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Eso vimos en la clase pasada, como que les repetí toda la clase pasada, ¿ya? Vamos a ver esencialmente cómo funciona la sinapsis, en dónde ocurre y en qué tipo de células, nerviosas, lógicamente, siempre vamos a trabajar con neuronas. Recuerden que las glías no conducen el impulso nervioso, las glías en ese sentido son charcha, por así decirlo. Y cómo funciona, o cómo el estímulo, cómo el impulso nervioso puede afectar también la liberación de ciertas sustancias químicas entre neuronas. ¿Ya? Esa es la fisiología del impulso, y ahí es donde vamos a ver qué tipos de sinapsis hay. Vamos a tener sinapsis química, sinapsis eléctrica, y cuántos tipos de sinapsis químicas también tenemos. Ya, pues, vamos con la sinapsis entonces. ¿Qué es la sinapsis? De hecho, ahí aparece muy bien definido. La sinapsis nerviosa es la comunicación entre dos células neuronales, ¿ya? Dos neuronas se comunican. Una neurona inicial que lleva el estímulo inicial se la pasa a otra, ¿ya? Y ahí es donde aparecen dos grandes definiciones. Ahí tenemos, por ejemplo, una neurona que se está comunicando con otra, y esta, la que recibe el impulso, lo conduce a través de su canal axónico para pasárselo también a otra neurona que no sale dibujada aquí, ¿ya? La neurona, ¿ya? Ahí está la sinapsis, se ve ahí levemente, ¿ya? En el momento que salta el impulso hacia la otra neurona. La neurona que lleva el impulso inicial se conoce como neurona presináptica, ya que es la neurona previa a hacer la sinapsis, a hacer el evento de comunicación. Y la neurona que recibe dicho impulso, ya que vendría a ser la neurona que está completamente dibujada aquí y que conduce su impulso por su canal axónico después, es la neurona postsináptica. ¿Ya? Entonces hay que tener claro eso. La neurona inicial, ¿ya? Que lleva el impulso inicial, es la neurona presináptica, y se lo entrega a una segunda neurona que es la neurona postsináptica, ¿ya? Vamos a ver distintos tipos de conducciones. Miren, aquí tengo una conducción que se conoce, o una sinapsis, que se conoce como sinapsis axodendrítica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una conducción que se realiza entre el canal axónico, ¿ya? Y las dendritas de la neurona postsináptica, entre el canal axónico de la neurona presináptica y las dendritas, que son estos botoncitos, estas como ramitas chiquititas, ya que tiene la neurona, de la neurona que recibe, de la neurona postsináptica. ¿Ya? Entonces, en cierta forma aquí me está indicando qué es lo que se comunica. En este caso, como les digo, es axodendrítica. ¿Ya? Y después tenemos, por ejemplo, otra que dice axosomática. Quiere decir que la neurona presináptica, con su canal axónico, no se comunica con las dendritas, ¿ya? Con estas ramitas, sino que se comunica directamente con el cuerpo de la neurona, con el soma neuronal. ¿Ya? Entonces, una comunicación entre el axón y el soma neuronal. Y la última, ¿ya? Y ahí está la axoaxónica, que es la comunicación entre un canal axónico presináptico
Y otro axón, ¿ya? Si se dan cuenta, no se está comunicando con el cuerpo, ni con las dendritas, ni con las ramitas que tiene el cuerpo, sino que se comunica directamente con el otro axón, ¿ya? Y de hecho, si se dan cuenta, la despolarización o la conducción del impulso se lleva siempre a cabo en una única dirección, como que no se devuelve aquí hacia el canal axónico, sino que continúa, o al soma neuronal, sino que continúa esencialmente por el canal nuevo de la neurona presináptica, ¿ya? Por lo tanto, axodendrítica, axo del canal axónico con las dendritas. Axosomática entre el axón y el soma de la neurona. Y axoaxónica, dos axones comunicándose entre distintas, lógicamente, neuronas, ¿ya? Aquí podemos ver, esta vendría a ser directamente una axodendrítica, la figura que tienen acá arriba, ¿ya? Porque si se dan cuenta tienen una neurona, un potencial de acción unidireccional, porque siempre va en un único sentido. La célula presináptica podríamos decir que es el emisor de este mensaje, ahí vamos a hacer un enlace con lo que se ve el lenguaje, ¿ya? Y la neurona postsináptica es la que recibe el mensaje, que en este caso el impulso nervioso, y vendría a ser la receptora. Ya, por lo tanto, ahí tenemos un enlace muy característico con lo que se ve el lenguaje entre el emisor, el mensaje y el receptor de dicho mensaje. Aquí pasa algo similar. El mensaje del impulso nervioso, la neurona presináptica es la emisora de dicho impulso, en la que lo conduce inicialmente. Aquí se pasa la comunicación entre, lógicamente, el axón y las dendritas, y la que recibe, que es la neurona postsináptica, viene a ser la receptora del mensaje y ella va a repetir posiblemente el ciclo más tarde, ¿ya? Se lo va a pasar forzosamente a otra neurona en algún punto, ahí depende qué tipo de punto, podría ser la dendrita, como sale aquí, podría ser el soma corporal, o podría ser directamente el axón de otra neurona, ¿ya? No sé si queda claro eso que hemos visto recién, que es poquito, todavía no hemos visto mucho. Falta esencialmente lo más bonito de la sinapsis, lo más entretenido. ¿Alguna pregunta? No, no te preocupes, Catalina, si se entiende que pueden llegar un poquito tarde. Por eso grabamos la clase, por si no alcanzan a llegar, la puedan repasar, la puedan rever, ¿ya? Ya, pues, estamos viendo sinapsis ahí para la Catalina que llegó hace un ratito ya, y es la comunicación esencialmente entre células nerviosas. Ahí podemos ver cómo el impulso nervioso que va en rojo va comunicándose de una neurona con otra, ¿ya? Ya, pues, ¿cuántos tipos de sinapsis tenemos? Tenemos dos tipos de sinapsis. Tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en esa unión, ¿ya? En esa unión que se ve ahí muy pequeña donde está simbolizado ese cuadrito que dice sinapsis, esa unión entre dos neuronas, una presináptica y una postsináptica, puede llevarse a cabo de dos formas, ¿ya? Vamos a pinchar ahí en ese cuadrito, vamos a agrandar la imagen y vamos a tener dos tipos de unión, ¿ya? Vamos a tener esta unión entre botones, donde se va a liberar una sustancia química, por eso se llama sinapsis química, y vamos a tener otra unión que es directamente conectada. Una neurona está enchufada con otra, se juntan, se tocan, ¿ya? Y esa es una sinapsis eléctrica, ¿ya? En la sinapsis química hay una pequeña separación, como se logra ver aquí, por ejemplo. Si se dan cuenta, en esta figura, de ahí donde dice sinapsis, y ahí se apunta a un pequeño cuadrito, ¿ya? Esa unión hay una pequeña separación, ¿ya? En la sinapsis química, la neurona presináptica y la neurona postsináptica no están unidas físicamente, no se tocan. Hay una pequeña separación, muy, muy pequeñita, pero sí está, ¿ya? Y ahí se ve. En cambio, la sinapsis química, perdón, la sinapsis eléctrica, las neuronas se tocan, se conectan una con otra y se conectan con ciertas proteínas de membrana que en cierta forma se enchufan una con otra, ¿ya? Y forman un tejido parejo o firme, ¿ya? Aquí vuelvo a repetir, aquí hay una neurona que está, por así decirlo, separada y hay un espacio que se conoce como espacio entre neurona o intersináptico, entre sinapsis, ¿ya? Ya, pues, tenemos la sinapsis química entonces, ya hay ciertas características de la sinapsis química, no quiero pasarme todavía a los tipos de sinapsis química. Hay ciertas características de la sinapsis química que hay que explicar. A ver, vamos con la más fácil primero, antes de pasar a la química. Veamos la eléctrica. La eléctrica, ¿por qué es la más sencilla? De hecho, lo voy a anotar porque no es cosa que a mí se me olvide, ¿ya? La sinapsis eléctrica, mira, vamos a colocar aquí, sinapsis
eléctrica es la sinapsis, el menor porcentaje de sinapsis que se llevan a cabo en el cuerpo. Ya las sinapsis eléctricas no son muchas. Normalmente ocurren en el sistema nervioso central nomás. ¿Ya? Y si tuviera que cuantificar las sinapsis de todo el cuerpo, las eléctricas corresponden como al 10% más o menos del total. ¿Ya? Por lo tanto, las sinapsis eléctricas son pocas en el organismo, ya en el sistema nervioso, lógicamente. Ya aproximadamente, vamos a anotar ahí, aprox un 10% del total de sinapsis. ¿Ya? Eso quiere decir que nuestra principal sinapsis es la sinapsis química. ¿Ya? La eléctrica, lógicamente, participa, pero es poco. ¿Ya? Se lleva a cabo en el, vamos a abreviarlo, sistema nervioso central, principalmente. ¿Ya? Y como les digo, ocurre esencialmente por continuidad de membrana. Una neurona está conectada con otra a través de unas proteínas, que aquí se ven, ¿ya? Unos canales proteicos que se llaman unión gap, o gap junction, como le dicen los gringos, porque estamos en Chile. ¿Ya? La unión gap es una proteína de unión, ¿ya? De que une esencialmente el tejido nervioso, la célula presináptica y la postsináptica, y las enchufa, las conecta una con otra, ¿ya? Eso quiere decir que el impulso nervioso se conduce directamente a través de una a otra neurona, ¿ya? Como si estuvieran enchufados, muy simple. Si yo enchufo el teléfono, se carga el teléfono. Si no lo enchufo, no se carga porque está separado, ¿ya? Aquí funciona igual. La neurona se conecta con otra y puede conducir el impulso nervioso. Si estuvieran separadas, no se podría conducir el impulso nervioso, porque sería como que estuvieran desenchufadas, ¿ya? La otra cosa que hay que considerar con respecto a la sinapsis eléctrica, antes que se me olvide, ¿ya? Vamos a anotarlo completo. Se realiza por continuidad, ahí le colocan el tilde con ustedes, continuidad de membrana. ¿Ya? Y lo más importante, no es, ahí sí, no es modificable. Eso quiere decir que si el impulso nervioso es un impulso nervioso excitatorio, es un impulso nervioso que debe despolarizar a la neurona postsináptica en la sinapsis eléctrica. Y lógicamente no la puedo amplificar, no puedo generar una conducción más fuerte, ¿ya? Por lo tanto, si el impulso está determinado por una onda, por así decirlo, específica, se continúa la neurona postsináptica con la misma intensidad. A eso va el término de que no sea modificable. ¿Qué pasa con la sinapsis química? Ahí lo vamos a colocar. ¿Ya? La sinapsis química, el verso es distinto. Es modificable porque trabaja con los neurotransmisores. Entonces yo podría secretar más neurotransmisores en un caso y la neurona que recibe amplificar el efecto o reducir el efecto. ¿Ya? Por lo tanto, la sinapsis química, como les digo, es modificable. En la gran mayoría de las sinapsis, ¿ya? La sinapsis eléctrica ocurre principalmente en la médula espinal, ¿ya? Pero la sinapsis química ocurre en el encéfalo y en el sistema nervioso periférico por completo. Por lo tanto, ustedes podrían exacerbar una conducción de impulso en el sistema nervioso periférico o en el encéfalo, o simplemente apagarlo con una sustancia química artificial, como una droga, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, nuestro organismo también lo hace de cierta forma, pero de forma, como les digo, natural. ¿Ya? Por ejemplo, la serotonina, que es la droga de la felicidad. Cada vez que yo hago algo que a mí me gusta, ¿ya? Voy a liberar, o mi encéfalo me premia liberando serotonina. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Hago un montón de cosas que hacen que mi encéfalo libere serotonina, ¿ya? Por lo tanto, tengo la tendencia a hacer mal las cosas o establecer ciertas situaciones en donde mi organismo o mi encéfalo libere serotonina, más que no la libere. Por eso es que a mí me gusta tanto hacer ciertas cosas que a otras personas no, ¿ya? Y eso, como les digo, es modificable. Mi organismo puede liberar más o menos serotonina en distintos porcentajes, y eso también con otros neurotransmisores. Por lo tanto, mi encéfalo se puede ir apagando y encendiendo de acuerdo a la necesidad que yo tengo, amplificar o disminuir un efecto, ¿ya? Esa es la ventaja de la sinapsis química, ¿ya? La sinapsis eléctrica, como les digo, ocurre siempre por continuidad de membrana, ¿ya? Anotemos aquí un poco de las definiciones de la sinapsis química. A ver, la sinapsis química
Es la gran mayoría de la sinapsis en el cuerpo. Ya principalmente es el principal mecanismo de comunicación entre las células nerviosas. ¿Ya? Eh, equivale, equivale a la gran mayoría de sinapsis del organismo. Ya, aproximadamente el 8-90% que no habíamos cuantificado, ya del total. Por lo tanto, esto es nuestro principal mecanismo de comunicación. ¿Ya? Se lleva a cabo en el sistema nervioso central y en el periférico. Como les dije, principalmente en el encéfalo y principalmente en todo el periférico. ¿Ya? Se lleva a cabo en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Ya? SNC es central y SNP es periférico. ¿Ya? La otra cosa es que, ojo, no, las neuronas no necesitan estar conectadas una con otra, no necesita haber una continuidad de membrana, pueden estar separadas. ¿Ya? De hecho, deben estar separadas. ¿Ya? Las neuronas, me refiero a la neurona presináptica y la postsináptica, ya el Vicente dice que le salió una emergencia, no importa, la Carla se queda grabada, así que la puedes revisar más tarde, no te preocupes. ¿Ya? Sí, anda Gracias, nomás, profe. vaya nomás, vaya nomás. Muchas gracias. ¿En qué estaba yo? Las neuronas, la neurona pre y postsináptica, las neuronas están levemente, un pequeño espacio ahí entre neurona presináptica, perdón, y postsináptica. ¿Ya? Las neuronas están levemente separadas. ¿Por qué tienen que estar separadas? Porque en ese espacio yo voy a liberar el neurotransmisor, ya que es una sustancia química, proteica principalmente, y que la libera la neurona. La neurona la fabrica, de hecho, la guarda y la libera en el momento que quiere conducir el impulso nervioso. Ojo con otra cosa. El neurotransmisor solo es sintetizado por una neurona. ¿Ya? Solo las neuronas fabrican neurotransmisores, no la célula hepática, no la glándula endocrina, no las células musculares. ¿Ya? La célula muscular podría recibir un neurotransmisor y despolarizarse, ya que es lo que va a generar en la contracción muscular, pero en ningún caso poder sintetizar el neurotransmisor. ¿Ya? El neurotransmisor es una sustancia que es exclusiva de las neuronas y solo ellas son capaces de sintetizarlas y fabricarlas masivamente. ¿Ya? Pueden haber otras sustancias químicas artificiales que puedan, por así decirlo, reemplazar la función de un neurotransmisor como una droga, pero ahí la estamos fabricando externamente, ya que nuestro cuerpo la asimile como un neurotransmisor es una capacidad de adaptación nuestra nomás, ¿ya? Ahora, aquí paréntesis a lo que estaba hablando, hay ciertas sustancias químicas que son duales, que pueden actuar como neurotransmisor en el sistema nervioso y que pueden actuar como hormona en el sistema circulatorio y sistema endocrino. ¿Ya? Y el mejor ejemplo de eso es la adrenalina. ¿Ya? La adrenalina se sintetiza en una glándula, que es la glándula suprarrenal. El nombre lo indica, arriba del riñón. Supra, arriba, renal, riñón. ¿Ya? Y la adrenalina, cuando entra al torrente sanguíneo, ¿ya? Genera este aceleramiento del corazón, empieza a aumentar la glucosa en el organismo y como que me prepara para un evento de estrés, ¿ya? Pero si eso toma contacto con las neuronas o pasa al sistema nervioso directamente, las neuronas lo asocian como un neurotransmisor excitatorio, ¿ya? Y empiezan a hacer sinapsis químicas excitatorias, ¿ya? Por lo tanto, ojo ahí con ciertas sustancias que son pocas, lógicamente, pero que pueden tener una doble función, ser neurotransmisores como también ser hormonas, no todas. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, yo libero acetilcolina a la sangre capaz que ni no tengo otra función más que en el sistema nervioso y en algunas células musculares. ¿Ya? Por lo tanto, las neuronas están levemente separadas y se liberan. Este es como lo más importante de la sinapsis química. Y se liberan los neurotransmisores, que son sustancias proteicas principalmente y que lógicamente se encuentran en las neuronas presinápticas para poder conducir este impulso nervioso. Entonces ahí tengo dos características de las sinapsis. Tenemos sinapsis químicas
ya que la gran mayoría de las sinapsis del cuerpo se llevan a cabo entre el sistema nervioso central, el periférico, prácticamente en todo el sistema nervioso. Las neuronas no están continuas, no están pegadas, ya por lo tanto hay una pequeña separación, y es en esa separación en donde vamos a liberar estas sustancias químicas que preparan las neuronas, que se llaman neurotransmisores, ¿ya? Me faltó ahí, voy a anotarlo acá abajo porque ya espacio no me queda. Es modificable, puede ser amplificable un efecto de una sinapsis química, puede ser inhibido, ya de tal forma de, por ejemplo, yo me inyecto una sustancia química como un anestésico y puedo hacer que no sienta, ya pese a que el receptor esté conduciendo el impulso nervioso, hay en algún punto, que en donde yo inyecté este anestésico, se está cortando la comunicación del sistema nervioso y yo ya no siento el impulso, o ya no siento el estímulo, que debería sí estar siendo conducido. Es modificable y, bueno, es modificable, ahí elijan ustedes el tipo de modificación. Puede ser amplificable, y o puede ser inhibida. ¿Qué significa que sea inhibida? Que esencialmente se corta o se anula la señal, ¿ya? Inhibida. Y cualquiera de las dos puede ocurrir en la sinapsis química. En cambio, en la sinapsis eléctrica, no. El impulso nervioso se conduce siempre en una dirección y no es modificable, no puede ser amplificado, no puede ser inhibido, ¿ya? Tendría que ser una sustancia química muy, muy específica como para cortar la sinapsis, en donde esencialmente lo que va a hacer es adormecer a la neurona como tal, ya por lo tanto lógicamente no se va a conducir el impulso nervioso, y eso es lo que podría hacer la anestesia, por ejemplo, ¿ya? Los anestésicos específicos, muy específicos, trabajan a nivel de médula espinal, como por ejemplo las mamás cuando van a tener a las guaguitas, ya y le colocan la famosa epidural, que se la conectan, se la inyectan directamente a la médula ósea, a la médula espinal, no a la ósea, perdón, a la médula espinal, y la mujer deja de sentir de la cadera hacia abajo, ya, para que no sufra tanto dolor en el momento del parto. Pero eso es porque la anestesia tiene ese efecto. Ahora, si le inyectaran, por ejemplo, otro tipo de droga, posiblemente no pase nada porque, como les digo, la sinapsis eléctrica no es modificable. En cambio, la química sí, yo puedo tomar cafeína, por ejemplo, y amplificar un efecto y mantenerme más tiempo despierto, ¿ya? O nicotina, que también tiene un efecto similar al de la cafeína. Puedo tomar, por ejemplo, una benzodiazepina, una droga que me va a adormecer, ¿ya? Como por ejemplo el diazepam. Puedo tomar LSD y empezar a ver cosas raras, ¿ya? Y si se dan cuenta ahí, empezaría, por ejemplo, a ver sonidos. Escucho un sonido y empiezo a ver rayitas de colores, o empiezo a alterar la percepción de las cosas, ¿ya? Y eso es esencialmente porque la sinapsis química, como les digo, puede ser amplificada o inhibida dependiendo de, o encender sectores del encéfalo que en realidad deberían estar apagados, como el caso del LSD. Ya, ¿alguna pregunta con eso? Primero que nada, ¿alguna pregunta antes de continuar con? ¿Ninguna? ¿Ninguno, chiquillos? Ya, ¿cómo funciona la sinapsis química? Porque la eléctrica, como les digo, no tiene mucha gracia. Una neurona está conectada, está enchufada con otra y conduce el impulso nervioso. Ya, nada más que eso. No es modificable, son pocas, solo en la médula espinal, por lo tanto es bien poco lo que hay que explicar ahí, más que aprenderse eso que les dije. En cambio, en la química, ya tenemos ciertas cosas obligatorias para poder ejecutar la sinapsis. Eso quiere decir que si la neurona presináptica, ¿ya? La que lleva el impulso inicial, el impulso se conduce hacia el canal axónico, hacia el extremo del axón, hay unos botoncitos, ¿ya? Que son los botones sinápticos, ¿ya? Y esa neurona, lógicamente, es la neurona presináptica, sus botones presinápticos, por así decirlo, por eso que aquí dice terminal presináptico. Entonces el impulso nervioso llega aquí, y cuando llega al extremo, ya para poder saltar a la otra neurona, que es la que se conoce como neurona postsináptica, lo que vamos a hacer es, al llegar, en este momento, en vez de entrar sodio, va a empezar a entrar calcio, ¿ya? Y el calcio va a hacer que los neurotransmisores que la neurona tiene acumulados aquí se liberen a este espacio. ¿Qué quiere decir? Que el impulso nervioso, cuando viene por la membrana plasmática, ya igual como en el canal axónico, en la parte final,
en vez de meter sodio, empieza a meter calcio. Es el calcio el que permite la salida de los neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores están en una bolsita, en unos globitos que se llaman vesículas, ¿ya? Por eso ahí dice vesícula sináptica. Y esas vesículas contienen los neurotransmisores que preparó la neurona con mucha anticipación. Ya ella los tenía sintetizados de antemano, los tenía preparados para llegar y pasarlos. El calcio hace que las vesículas salgan, ya como que las presiona, las saca de la célula, y los neurotransmisores se liberan a este espacio y llegan a los receptores de la neurona postsináptica, ¿ya? Cuando los neurotransmisores son recibidos en estos receptores, como que la neurona postsináptica dice, ah, ya, llegaron neurotransmisores y este neurotransmisor es excitatorio, por ejemplo. Entonces ella dice, tengo que conducir el impulso nervioso, y continúa con la conducción del impulso, ¿ya? Ahora, puede ser, que aquí es donde vienen los efectos de ciertas drogas que las vamos a ver después, ¿ya? En una clase, de hecho, solo para drogas. Puede ser que yo ingrese más calcio de la cuenta, que hay drogas que hacen eso. Hay drogas que lo que hacen es liberar al neurotransmisor sin que haya un potencial de acción, como que los libera solos, ¿ya? Y se continúa la conducción del impulso de la nada. Puede ser que los neurotransmisores se liberen todos de un viaje y se queden pegados a los receptores y no se puedan recuperar, porque una vez que el receptor, o sea, los neurotransmisores llegan al receptor, después de un tiempo, los neurotransmisores se van degradando por ciertas enzimas, ya como que se los comen y se pierden en algunos casos, ¿ya? Y puede ser que las enzimas que se comen a esos neurotransmisores para que no se siga conduciendo el impulso, también se eliminen o se vean afectadas, ¿ya? Por lo tanto, las drogas pueden atacar de diversas formas la conducción del impulso nervioso. Son como 6 formas distintas, y esas, como les digo, las vamos a ver después, ¿ya? Por lo tanto, la sinapsis normal, la sinapsis química normal, lo que hace es llegar con un potencial de acción por la membrana plasmática, meter calcio en vez de sodio. El calcio hace que los neurotransmisores se liberen a este espacio, y los neurotransmisores se van acoplando a estos receptores para continuar la conducción del impulso. Y ahí de esa forma la neurona postsináptica continúa la conducción por su canal axónico o su soma neuronal o sus dendritas, dependiendo ahí el tipo de comunicación, si axodendrítica, axosomática o axoaxónica, ¿ya? Voy a sacarle una foto a esto ahí sí, para después subírselo al Classroom, para no perder ahí lo que anoté. Ya, chiquillos, ahora sí, vamos a ver los dos tipos de sinapsis químicas, ¿ya? Lo voy a borrar. Estamos. Oh, me quedé. Ahí sí. Ya. Y vamos a pasar al tiro. Ahí están los dos tipos de sinapsis químicas. Tenemos sinapsis excitatoria y sinapsis inhibitoria. Una por una. ¿Qué hace la sinapsis excitatoria? A ver, repitamos un poco el verso de la sinapsis. Viene un impulso nervioso por una neurona presináptica, ¿ya? El impulso nervioso viene por la membrana plasmática y llega en un momento en donde le pega estos canales de calcio y empieza a entrar calcio a la célula, ya a la neurona. El calcio hace que las vesículas que contenían a los neurotransmisores preparados de antemano empiecen a liberarse a este espacio, a esta hendidura que también se conoce como hendidura presináptica, ¿ya? Los neurotransmisores, aquí lo maximizamos para poder verlo un poquito más cerca, se acoplan, ¿ya?, a estos receptores específicos, y cuando se acoplan a ciertos receptores, ahí está el pueden generar dos tipos de conducciones. Si el neurotransmisor, depende del neurotransmisor que se libere, depende de la neurona que libere el neurotransmisor, depende de ciertos factores, ¿ya? Para que sea excitatoria, los neurotransmisores, al acoplarse a estos receptores, o en el momento que se acoplan a estos receptores, ingresan masivamente sodio. Como ingresa el sodio, la neurona se despolariza, ¿ya? Y ocurre la despolarización normal, por así decirlo. Despolarización, repolarización, hiperpolarización. O sea, se conduce un impulso nervioso como lo habíamos estudiado en la clase pasada, ¿ya?, o como lo repasamos al principio de la clase, ¿ya? Por lo tanto, el neurotransmisor excitatorio, una sinapsis excitatoria, lo que hace esencialmente es continuar la conducción del impulso normal, ¿ya? Ahí tenemos entonces neurotransmisor estimulante, se abren canales de sodio y la neurona se despolariza la neurona postsináptica,
¿ya? Que la despolarización es la conducción o el paso inicial de la conducción del impulso nervioso, ¿ya? Cuando es inhibitoria, se liberan otro tipo de neurotransmisores. Ahí está, lo mismo. Viene el potencial de acción, la neurona llega al potencial de acción a los canales de calcio, los canales de calcio se abren, ingresa calcio, y el calcio presiona a los neurotransmisores, a las vesículas, para que se liberen a este espacio, ¿ya? Ahora, este neurotransmisor es un neurotransmisor inhibitorio. Ya lo que va a hacer este neurotransmisor es, al acoplarse a los receptores que lo reciben, que lo perciben, no va a permitir, miren, no va a permitir el ingreso de sodio, ya, que generaría una conducción normal, sino que permite el ingreso de cloro. Y si ingresa cloro, la neurona no se va a hacer positiva, se va a hacer negativa. ¿Ya? Se va a transformar en una conducción de impulso negativa, por así decirlo. Y la neurona, su potencial de reposo va a bajar. Si baja el potencial de reposo y el umbral se mantiene, me cuesta más acceder al umbral y despolarizar a la neurona. Por lo tanto, lo que hace la sinapsis inhibitoria es, por así decirlo, apagar a la neurona. Y ahora a esta neurona le va a costar muchísimo conducir el impulso nervioso, porque está como adormecida, está más negativa de lo normal, ¿ya? Una neurona más negativa de lo normal cuesta más excitarla, ¿ya? En cambio, en una sinapsis excitatoria, la neurona conduce su impulso nervioso, por así decirlo, de forma natural, de forma normal. Genera una despolarización, una repolarización y una hiperpolarización, ¿ya? Esa es la diferencia entre los tipos de sinapsis. ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuál es cuál? Por ejemplo, en la mañana, cuando ustedes se despiertan, ¿ya? Y están recién parpadeando como porque su cabeza todavía está media adormecida, su cabeza, por así decirlo, estaba adormecida producto de que se le habían liberado durante el sueño neurotransmisores que habían apagado su conciencia y sus neuronas se habían vuelto más negativas. Por eso es que no sentían los estímulos del ambiente. ¿Ya? Podía, por ejemplo, pasar una mosquita muy pequeñita, que ustedes no la sientan, se les colocó en la mano y no se dieron ni cuenta, ¿ya? Por eso no se recuerdan lo que ocurrió cuando estaban durmiendo. Puede ser que algunos sean más sensibles que otros, pero eso depende del organismo, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes están dormidos, están, por así decirlo, sus centros de conciencia, sus centros que les permiten estar despiertos, apagados, ¿ya? Y están apagados porque están en modo inhibitorio, ¿ya? Están inhibidas. Cuando se despiertan, la conducción de impulso, en vez de ocurrir como está ocurriendo aquí en la imagen, se cambia y empieza a ocurrir como está ocurriendo en esta otra imagen de acá, y pasa a ser excitatoria. Y puede que se amplifique un poco porque se empiezan a liberar más neurotransmisores. En un principio se van liberando poquitos, por eso que ustedes se despiertan medio adormilados y parece que no reaccionan a nada todavía, o les cuesta reaccionar, o si yo les pido hacer un cálculo matemático rápido, no lo van a sacar porque están durmiendo, etc. ¿Ya? Precisamente por lo mismo, porque sus neuronas se están acomodando, están, por así decirlo, guardando sus neurotransmisores inhibitorios y están empezando a liberar los excitatorios, ¿ya? Y su centro de conciencia, al encenderse, empieza a hacer más sinapsis y las empieza a hacer más rápido, hasta que llega un punto en que mantiene a la máquina, por así decirlo, funcionando en un estado normal. Cuando se empiezan a dormir, ya les baja el sueño, les baja la flojera, sus centros nerviosos como que disminuyen su conducción de impulso y lo empiezan a hacer más lento, ¿ya? Y, lógicamente, puede llegar un momento que es cuando empiezan a cabezazos, a quedarse dormidos, esas típicas clases de las 3, 4 de la tarde, cuando están aburridos, por ejemplo, empiezan a liberar estos neurotransmisores, pero del otro modo, perdón, ahí sí, del modo inhibitorio, y se empiezan a liberar estos neurotransmisores que hacen a sus neuronas más negativas, y por eso es que se empiezan a apagar y se empiezan a dormir, y por eso los estímulos, posiblemente la voz del profesor, la voz de los compañeros cuando estábamos en clases presenciales, no las escuchaban y se empezaban a quedar dormidos. El profe tenía que como gritar así repentinamente, porque se cambió, por así decirlo, la intensidad de voz, ustedes se despertaban. Claro, porque les cambiaron el estímulo inicial, y sus receptores volvieron a pasar a modo excitatorio. Ay, se despertaron y dijeron, ya voy a seguir escribiendo. Eso es lo que pasa con la sinapsis. Si yo tomo una droga que me mantenga despierto, ya como la cafeína, como la nicotina, como la cocaína, por ejemplo, yo voy a generar una conducción de impulso, por así decirlo, normal, sostenida, como en el caso de la cafeína o la nicotina,
o amplificada, ya, mucho más positiva de lo normal. Y eso es lo que hace la cocaína. Ya, la cocaína, por ejemplo, las personas que consumen cocaína se mandan un jale de cocaína y quedan así, pero locos, despiertos, y andan como súper sensibles a todo y que no se apagan nunca. Ya, es porque tienen muchas sinapsis excitatorias y sus neuronas se volvieron muy positivas y después se van a volver muy negativas. Y después sus bombas de sodio-potasio, al tratar de recuperarse, ¿ya?, volver al estado normal, van a gastar mucha energía. Por eso es que las personas que consumen cocaína después de un rato, después de haber estado prendidos harto rato, caen muertos, prácticamente muertos. No muertos literalmente, pero muertos de cansancio, ¿ya? Porque gastaron la reserva de energía que tenían y sus neuronas se agotaron porque tratan de volver al estado normal. ¿Qué hace una benzodiazepina? Un diazepam, un clonazepam, etc. ¿Ya? Lo que hacen es esto. ¿Ya? En cierta forma apagan a sus neuronas que deberían estar en este modo excitatorio, ¿ya? Las vuelven más negativas y ustedes les da sueño y técnicamente es porque sus neuronas de la conciencia pasan a estar más negativas de lo normal. ¿Ya? Lógicamente eso es inducido por una droga. Ya en el estado, por así decirlo, natural, a ustedes les pasa eso cuando les da sueño. ¿Ya? Por eso es que el diazepam a ustedes les da sueño o les induce el sueño. ¿Ya? O no se induce el sueño, sino es que yo tengo una bioquímica distinta. Nosotros somos mamíferos en ese sentido y los mamíferos tenemos un historial evolutivo en común y por ende el comportamiento de nuestras neuronas también es muy similar. De hecho, 99% similar. Por lo tanto, y no lo hagan, pero si yo le doy una benzodiazepina, una pequeña cantidad a un perro o un gato, se me va a dormir. Po. Ahora, si le doy una pastilla completa, como la que se toma una persona, por así decirlo, porque se la recetó el médico, lo voy a matar al animal porque la concentración es altísima en comparación al organismo. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina o el clonazepam o el diazepam, etcétera, van de acuerdo al tamaño y peso del individuo. ¿Ya? Entonces imagínense un gato, un perro que pesa 7 kilos, 8 kilos, 5 kilos, 2 kilos, algunos gatos que son chiquititos, algunos perritos, le dan una pastilla de 40 miligramos, es una bomba, pues. No lo van a volver a despertar de nuevo. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta con la sinapsis excitatoria? Y ahí está la inhibitoria. Modificables ambas. ¿Ya? La morfina, por ejemplo, ¿qué hace la morfina? Ya hace un modo inhibitorio. ¿Ya? Y hace que las neuronas del dolor, particularmente los receptores del dolor, se adormezcan, porque se vuelven más negativos. Entonces yo le puedo pegar a la persona y ella no va a sentir nada. Va a seguir consciente, porque no es el centro de conciencia el que se ve afectado por la morfina. ¿Ya? La morfina lo que hace es que los receptores se adormecen y se vuelven más negativos, por lo tanto les cuesta conducir el impulso nervioso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Chicos, chiquillas, porque en realidad el Vicente nos dejó. Así que son puras damas, yo soy el único varón. ¿Ninguna? Ya. Ninguna, profe. Ya, vamos entonces a... ¡Buah! Creo que es primera vez o segunda vez que termino antes. ¿Qué vimos hoy día? Vimos la fisiología. Esto es lo que se conoce como fisiología neuronal, es el funcionamiento de la neurona. Fisiología hace referencia a la función, ¿ya? No la fisionomía hace referencia a la anatomía, ¿ya? Tenemos estado de reposo y estado funcional o fisiológico, ¿ya? Donde en el estado de reposo nosotros teníamos una distribución asimétrica de iones. ¿Por qué asimétrica? Porque tenemos sodio positivo afuera y tenemos aniones orgánicos, aminoácidos esencialmente, y cloro negativo adentro. Entonces la neurona es positiva afuera y negativa adentro. No es igual, por eso es asimétrica. En el estado de función, las cargas cambian. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Ahí teníamos el potencial de acción. Entra sodio en la despolarización, en la repolarización sale potasio, ¿ya? Ahí cambiaron completo los iones, la pobre neurona tiene el sodio adentro, el potasio afuera, eso es completamente anormal. Y en la hiperpolarización se normaliza, ¿ya? Y empieza a sacar este sodio, forzando la salida, e ingresando potasio, también forzando su entrada, con la bomba de sodio-potasio. Como la bomba de sodio-potasio gasta energía, la neurona se cansa, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que conducimos un impulso nervioso, nuestras neuronas se cansan. Y, lógicamente, la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas, por, lógicamente, este potencial de acción, ¿ya? Y teníamos la sinapsis eléctrica, que es inmodificable,
ya ocurre principalmente en la médula espinal, y ocurre por continuidad de membrana. Una neurona está enchufada con otra, se tocan, literalmente. En la sinapsis química, no. En la sinapsis química tenemos una pequeña separación para liberar los neurotransmisores. La sinapsis eléctrica no trabaja con neurotransmisores, la química sí, ¿ya? Y como puede trabajar con neurotransmisores la química, es modificable, puede ser amplificable, como la cocaína, por ejemplo, que amplifica una sinapsis excitatoria, o puede inhibir una acción, como la morfina, que nos adormece, o la benzodiazepina, el diazepam, que es el mejor ejemplo, ¿ya? La sinapsis excitatoria, una conducción normal de impulso, ya el impulso se pasa de una neurona a otra, y la neurona, lógicamente, que recibe, cuando recibe el neurotransmisor, se despolariza, esto mismo que está acá arriba, se despolariza, se repolariza y se hiperpolariza, ¿ya? En cambio, en la sinapsis inhibitoria, la neurona se hiperpolariza. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace más negativa de lo normal. Como se hace más negativa de lo normal, cuesta despolarizarla porque el umbral se mantiene. Mira, les doy el ejemplo de la pista de la clase pasada. ¿Qué es lo que ocurre en la sinapsis inhibitoria? La cancha, la pista donde yo voy a correr, descendió. Y la valla se mantiene a la misma altura. Entonces quiere decir que yo tengo que hacer más esfuerzo para saltar esta valla. Y por eso es que es muy difícil conducir un impulso nervioso bajo esa idea de que no puedo pasar el umbral, ¿ya? Lógicamente, después de un tiempo, el neurotransmisor inhibitorio se degrada, ¿ya? Hay enzimas en ese espacio entre botones sinápticos, entre neuronas, que hay ciertas enzimas que participan y que se comen a los neurotransmisores, ya sean excitatorios o inhibitorios, ¿ya? Por eso es que somos capaces de apagarnos o dormirnos y poder despertarnos después, y poder dormirnos nuevamente, y así de forma cíclica, ¿ya? Gracias a esas enzimas. Si yo modifico esas enzimas, posiblemente pase despierto todo el día, que es lo que hacen algunas drogas, como le digo, o en su defecto puede ser que no se desbloqueen o se queden los neurotransmisores, por ejemplo, inhibitorios, siempre conectados a la neurona postsináptica, y por ende sigue siendo más negativa de lo normal, ¿ya? Y eso también, como les digo, lo vamos a ver cuando veamos nuestra clase de drogas. Pero para poder ver el efecto de la droga tenían que entender este efecto normal, ¿ya? Porque no tendría chiste que le empiece ahora a meter al tiro las drogas cuando todavía me falta la conducción a través del músculo. Y el músculo se contrae gracias a que la musculatura, la neurona, le pasa un potencial de acción a una célula muscular. Como la célula muscular no es una neurona, no lo conduce por completo, sino que ella dice, impulso nervioso, ya, me contraigo. Y por eso se contrae el músculo, ¿ya? Porque es lo que él sabe hacer, ¿ya? No sabe conducir el impulso, lo recibe nomás, ¿ya? Ya, chiquillas, esto fue toda la clase de hoy día, un poquito más corta, lógicamente, porque era solo sinapsis, pero no menos importante porque es bastante denso en ese sentido. Aquí hay muchas cosas que se podrían repasar. Ahora las preguntas en la prueba normalmente apuntan a si es la sinapsis, a la diferencia entre la sinapsis excitatoria y la inhibitoria y cómo las afectan las drogas. Por eso le he dado tanta vuelta con la cuestión de las drogas. Y por eso es tan importante la clase de drogas, ¿ya? Porque les pueden preguntar, por ejemplo, el efecto de la morfina, les pueden preguntar el efecto de la cocaína, de la heroína, del LSD, y los vamos a ver cuando, como les digo, veamos la clase de drogas, ¿ya? Ya, chicas, nos vemos la próxima semana. Terminamos 5 minutos antes, no creo que se enojen, yo creo que, no creo que se enojen. Le voy a agregar su guía, ya, al Classroom, el PPT y el video de la clase para que puedan, lógicamente, ahí entretenerse haciendo ejercicios, ¿ya? Ya, chiquillas, nos vemos el otro martes. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chaito. que esté bien, gracias. Chao, chao, nos vemos.